Capítulo 53. Todos los amigos de la señora Weston tuvieron una gran alegría con su feliz alumbramiento, y para Emma, a la satisfacción de saber que todo había ido perfectamente bien, se añadió la de que su amiga hubiese sido madre de una niña. Ella había manifestado sus preferencias por una señorita Weston. No quería reconocer que era con vistas a una futura boda con alguno de los hijos de Isabela, sino que decía que estaba convencida de que una niña iba a ser mucho mejor tanto para el padre como para la madre. Sería una gran ilusión para el señor Weston, que empezaba a envejecer, y 10 años más tarde, cuando el señor Weston tuviera ya una edad más avanzada, vería alegrado su hogar por los juegos y las ocurrencias, los caprichos y los antojos de aquella niña, que pertenecería propiamente a la casa. Y en cuanto a la señora Weston, nadie podía dudar de lo que iba a significar para ella una hija, y hubiese sido una lástima que una maestra tan buena como ella no hubiese podido volver a enseñar. Ha tenido la suerte de haber podido practicar conmigo, decía Emma, como la baronesa de Almané con la condesa de Hostales, en Aleda y Teodora, de Madame de Genlis, y ahora veremos cómo sabe educar mejor a su pequeña Adelaida. Ya verá, replicó el señor Knightley, cómo le consentirá incluso más de lo que le consentía a usted, y estará convencida de que no le consiente nada. Esta será la única diferencia. ¡Pobre criatura!, exclamó Emma. Entonces, ¿qué va a hacer de ella? No hay que alarmarse mucho. Es el destino de millares de niños. Durante su niñez estará muy mal criada, y a medida que vaya creciendo se corregirá a sí misma. Ya no soy severo con los niños mimados, mi querida Emma. Yo que le debo a usted toda mi felicidad, ¿no sería una ingratitud monstruosa ser severo para con los niños mimados? Emma se echó a reír y replicó: pero yo tenía la ayuda de todos sus esfuerzos para contrarrestar la excesiva benevolencia de los demás. Dudo que sin usted, solo con mi sentido común, hubiese llegado a enmendarme. De veras, yo no tengo la menor duda. La naturaleza le dotó de inteligencia. La señorita Taylor le inculcó buenos principios. Tenía usted que terminar bien. Mi intervención tanto podía hacerle daño como beneficiarla. Era lo más natural del mundo que pensara: ¿qué derecho tiene a sermonearme? Y me temo que era también lo más natural que pensase que yo lo hacía de un modo desagradable. No creo haberle hecho ningún bien. El bien me lo hice a mí mismo al convertirla a usted en el objeto de mis pensamientos más afectuosos. No podía pensar en usted sin mimarla, con defectos y todo. Y a fuerza de encariñarme con tantos errores, creo que he estado enamorado de usted por lo menos desde que tenía 13 años. Yo estoy segura de que me ha hecho usted muy bien, dijo Emma. Muchas veces me dejaba influir por usted, muchas veces de lo que quería reconocer en aquellos momentos. Estoy completamente convencida de que me ha servido de mucho, y si a la pobre Anna Weston también van a mimarla, haría usted una gran obra de caridad haciendo por ella todo lo que ha hecho por mí, excepto enamorarse de ella cuando tenga 13 años. ¿Cuántas veces, cuando era usted una niña, me ha dicho con una de sus miradas arrogantes: señor Knightley, voy a hacer esto y aquello. Papá dice que me deja. O la señorita Taylor me ha dado permiso. Algo que usted sabía que yo no iba a probar. En esos casos, al intervenir yo le daba 2 malos impulsos en vez de 1. ¡Qué niña más encantadora debía ser! No me extraña que usted recuerde mis palabras de un modo tan cariñoso. Señor Knightley. Siempre me llamaba señor Knightley, y con la costumbre dejó de sonar tan respetuoso, y sin embargo lo es. Me gustaría que me llamara de algún otro modo, pero no sé cómo. Recuerdo que una vez, hace unos 10 años, en una de mis encantadoras rabietas le llamé George. Lo hice porque creí que iba a ofenderse, pero como usted no protestó, nunca más volví a llamarle así. ¿Y ahora no puede llamarme George? Oh, no, imposible. Yo solo puedo llamarle señor Knightley. Ni siquiera le prometo igualar la elegante concisión de la señora Elton llamándole señor K. Pero le prometo, añadió enseguida riéndose y ruborizándose al mismo tiempo. Le prometo que le llamaré una vez por su nombre de pila. No puedo decirle cuándo, pero quizás sea capaz de adivinar dónde.
en aquel lugar en el que dos personas aceptan vivir unidos en la fortuna y la adversidad. Emma lamentaba no poder hablarle con más franqueza de uno de los favores más importantes que él, con su gran sentido común, hubiese podido hacerle, aconsejándole de modo que le hubiese evitado incurrir en la peor de todas sus locuras femeninas, su empeño en intimar con Harriet Smith. Pero era una cuestión demasiado delicada. No podía hablar de ella. En sus conversaciones, solo muy raras veces mencionaban a Harriet. Por su parte, ello podía atribuirse simplemente a que no se le ocurría pensar en la muchacha, pero Emma se inclinaba a atribuirlo a su tacto y a las sospechas que debía de tener, por ciertos detalles de que la amistad entre ambas amigas comenzaba a declinar. Se daba cuenta de que en cualquier otra circunstancia era lógico esperar que se hubiese encarteado más, y que las noticias que tuviera de ella no tuviesen que ser exclusivamente, como entonces ocurría, las que Isabela incluía en sus cartas. Él también debía haberlo advertido. La desazón que le producía el verse obligada a ocultarle algo era casi tan grande como la que sentía por haber hecho desgraciada a Harriet. Las noticias que Isabela le daba acerca de su invitada eran las que cabía esperar. A su llegada le había parecido de mal humor, lo cual le pareció totalmente natural teniendo en cuenta que les estaba esperando el dentista. Pero una vez solucionado aquel contratiempo, no tenía la impresión de que Harriet se mostrara distinta a como ella la había conocido antes. Desde luego, Isabela no era un observador muy penetrante. Sin embargo, si Harriet no se hubiera prestado a jugar con los niños, su hermana no hubiese podido dejar de darse cuenta. Emma disfrutaba más de sus consuelos y de sus esperanzas, sabiendo que la estancia de Harriet en Londres iba a ser larga. Las 2 semanas probablemente iban a convertirse por lo menos en un mes. El señor y la señora John Knightley volverían a Highbury en agosto, y la habían invitado a quedarse con ellos hasta entonces para regresar todos juntos. John ni siquiera menciona a su amiga, dijo el señor Knightley. Aquí traigo su contestación, por si quiere leerla. Era la respuesta a la carta en la que le anunciaba su propósito de casarse. Emma la aceptó rápidamente, llena de curiosidad por saber lo que diría de aquello, y sin preocuparse lo más mínimo por la noticia de que no mencionaba a su amiga. John comparte mi felicidad como un verdadero hermano, siguió diciendo el señor Knightley, pero no es de los que gastan cumplidos, y aunque sé perfectamente que siente por usted un cariño auténticamente fraternal, es tan poco amigo de los halagos que cualquier otra joven podría pensar que es más bien frío en sus elogios. Pero yo no tengo ningún miedo de que lea lo que escribe. Escribe como un hombre muy juicioso, replicó Emma, una vez hubo leído la carta. Me inclino ante su sinceridad. Se ve claramente que opina que de los dos en esta boda, el más afortunado voy a ser yo. Pero que no deja de tener ciertas esperanzas de que con el tiempo llegue a ser tan digna de mi futuro marido como usted me considera ya. Si hubiese dicho algo que diera a entender otra cosa, no lo hubiese creído. Mi querida Emma, él no ha querido decir esto, solo ha querido decir que... Su hermano y yo diferiríamos mucho en nuestra opinión acerca del valor de nosotros dos, le interrumpió ella con una especie de sonrisa pensativa. Quizá mucho menos de lo que él cree, si pudiéramos discutir la cuestión, sin cumplidos y con toda franqueza. Emma, mi querida Emma, si se imagina usted que su hermano es injusto para conmigo, exclamó ella, mostrándose más alegre. Espere a que mi querido padre conozca nuestro secreto y dé su opinión. Puede estar seguro de que él aún sería mucho más injusto con usted. Le parecerá que todas las ventajas estarán de su lado y que yo tengo todas las cualidades. Espero que para él no me convierta inmediatamente en su pobre Emma. Su compasión por los méritos ignorados suele reducirse a eso. No sé, dijo él. Solo deseo que su padre se convenza, aunque solo sea la mitad de fácilmente de lo que John se convencerá, de que tenemos todos los derechos que la igualdad de méritos puede proporcionar para ser felices juntos. Hay una cosa en la carta de John que me resulta divertida. ¿No lo ha notado? Aquí, donde dice que mi noticia no le ha tomado del todo por sorpresa,
que casi estaba esperando que le anunciase algo por el estilo. Pero si no interpretó mal a su hermano, solo se refiere a que tuviera usted proyectos de casarse. No pensaba ni remotamente en mí. Parece que esto le ha pillado totalmente desprevenido. Sí, pero me resulta divertido que haya sabido ver tan claro en mis sentimientos. No sé qué es lo que puede haberle hecho suponer eso. No atino que pueda haber visto de distinto en mi modo de ser o en mi conversación como para hacerle pensar que estaba más predispuesto a casarme que en cualquier otra época de mi vida. Pero supongo que algo debió de ver. Me atrevería a decir que ha notado la diferencia estos días que he pasado en su casa. Supongo que no jugué con los niños tanto como de costumbre. Recuerdo una tarde en que los pobres chiquillos dijeron: «Ahora el tío siempre parece que está cansado». Había llegado el momento en que la noticia debía comunicarse y ver cómo reaccionaban otras varias personas. Tan pronto como la señora Weston se hubo repuesto lo suficiente como para recibir la visita del señor Woodhouse, Emma, pensando que los persuasivos argumentos de su amiga podían influir favorablemente en su padre, decidió dar primero la noticia en su casa y luego en Randalls. Pero ¿cómo iba a hacer aquella confesión a su padre? Había resuelto decírselo cuando el señor Knightley estuviera ausente, o cuando su corazón no pudiera guardar por más tiempo el secreto y se viera forzada a revelarlo. Entonces preveía la llegada del señor Knightley al poco rato, y él sería el encargado de completar la labor de convencimiento iniciada por ella. Tenía que hablar, y hablar además de un modo alegre. No debía emplear un tono melancólico, dando la impresión de que era como una desgracia para él. No debía parecer que Emma lo considerase como un mal para su padre. Haciéndose fuerte, le preparó pues para recibir una noticia inesperada, y luego, en pocas palabras, le dijo que si él le concedía su consentimiento, lo cual no dudaba que él otorgaría sin inconvenientes, ya que aquello no tenía otro objeto que hacerles más felices a todos, ella y el señor Knightley pensaban casarse. De este modo, Hartfield contaría con un habitante más, una persona que era la que su padre más quería, como ella sabía perfectamente, después de sus hijas y de la señora Weston. Pobre hombre, de momento tuvo un susto considerable e intentó disuadir a su hija por todos los medios. Le recordó una y otra vez que siempre había dicho que no pensaba casarse, y le aseguró que para ella sería muchísimo mejor quedarse soltera, y le habló de la pobre Isabela y de la pobre señorita Taylor. Pero todo fue en vano. Emma le abrazaba cariñosamente, le sonreía y le repetía que tenía que ser así, y que no podía considerar su caso como el de Isabela y el de la señora Weston, cuyas bodas, al obligarlas a abandonar Hartfield, habían significado un cambio de vida tan triste. Ella no se iría de Hartfield, se quedaría siempre allí. Si se introducía algún cambio en la casa, era solamente con miras a su bienestar, y estaba completamente segura de que él sería mucho más feliz teniendo siempre al lado al señor Knightley. ¿No apreciaba mucho al señor Knightley? No podía negar que sí que le apreciaba, estaba segura de ello. ¿Con quién quería siempre consultar las cuestiones de negocios, sino con el señor Knightley? ¿Quién le prestaba tantos servicios? ¿Quién estaba siempre dispuesto a escribirle sus cartas? ¿Quién le ayudaba de tan buen grado en todas las cosas? ¿Quién era más amable, más atento, más fiel que él? ¿No le gustaría tenerle siempre en casa? Sí, esta era la pura verdad. Nunca se cansaba de recibir las visitas del señor Knightley. Le gustaría verle cada día, pero hasta entonces había estado viéndole casi cada día. ¿Por qué no podía ser todo igual que hasta ahora? El señor Woodhouse no se dejó convencer enseguida, pero lo peor ya había pasado. La idea ya estaba lanzada. El tiempo y el insistir continuamente debían hacer lo demás. A los persuasivos argumentos de Emma sucedieron los del señor Knightley, cuyos grandes elogios de ella contribuyeron a dar una perspectiva más favorable a la proposición, y el señor Woodhouse pronto se acostumbró a que uno y otro le hablaran continuamente del asunto en todas las ocasiones propicias. Ambos contaron con todo el apoyo que Isabela podía prestarles,
mediante cartas en las que expresaba su más decidida aprobación. Y en la primera ocasión que tuvo la señora Weston para hablarle del asunto, no dejó de presentar el proyecto en los términos más favorables. En primer lugar, como una cosa ya decidida, y en segundo, como algo beneficioso, ya que era muy consciente de que ambos argumentos tenían casi el mismo valor para el señor Woodhouse. Llegó a convencerse de que no podía ser de otro modo, y todo el mundo, por quien solía dejarse aconsejar, le aseguraba que aquella boda solo contribuiría a hacerle más feliz. En su fuero interno casi llegó a admitir que aquella posibilidad, y empezó a pensar en un día u otro, quizá dentro de 1 o de 2, no sería una gran desgracia el que se celebrara aquel matrimonio. La señora Weston decía lo que pensaba. No tenía que fingir al declararse en favor del proyecto de boda. Al principio había tenido una gran sorpresa. Pocas veces la había tenido mayor que cuando Emma le reveló el secreto, pero era algo en lo que solo veía un aumento de felicidad para todos, y no tuvo ningún reparo en convertirse en acérrima defensora del proyecto. Sentía tanto afecto por el señor Knightley que le creía merecedor incluso de casarse con su querida Emma, y en todos los aspectos era una unión tan adecuada, tan conveniente, tan inmejorable, y en un aspecto en concreto, quizás el más importante, tan particularmente deseable, una elección tan afortunada, que parecía como si Emma no hubiese debido sentirse atraída por ningún otro hombre, y que hubiese sido la más necia de las mujeres, si no hubiera pensado en él, y no hubiera deseado casarse con él desde hacía ya mucho tiempo. Qué pocos hombres cuya posición les hubiera permitido pensar en Emma hubiesen renunciado a su propia casa por Hartfield, y quién como el señor Knightley podía conocer y soportar al señor Woodhouse hasta el punto de conseguir que una decisión como aquella fuese algo hacedero. Los Weston siempre habían tenido que plantearse el problema de lo que debía hacerse con el pobre señor Woodhouse. Cuando forjaban planes acerca de un posible matrimonio entre Frank y Emma, cómo conciliar los intereses de Scombe y de Hartfield había sido siempre uno de los inconvenientes más graves con que habían tropezado. El señor Weston no solía darle tanta importancia como su esposa, pero, con todo, nunca había sido capaz de solucionar la cuestión sino diciendo: «Esas cosas se solucionan solas. Ellos ya encontrarán el modo de resolverlo». Pero en aquel caso, no era necesario aplazar ningún conflicto ni hacer vagas suposiciones sobre el futuro. Todo resultaba satisfactorio. Claro, perfecto. Nadie hacía un sacrificio digno de ese nombre. Era una boda que ofrecía las máximas perspectivas de felicidad y en la que no existía ninguna dificultad efectiva, razonable para que nadie se opusiese a ella o para que fuera preciso aplazarla. La señora Weston, teniendo a su hija en el regazo y pudiendo hacerse todas estas reflexiones, era una de las mujeres más felices del mundo. Y si algo existía que pudiese aumentar aún más su dicha, era el advertir que el primer juego de gorritos no tardaría mucho en venirle pequeño a la niña. Cuando se difundió la noticia, constituyó una sorpresa para todos, y durante 5 minutos el señor Weston fue uno de los más sorprendidos, pero 5 minutos bastaron para que su viveza mental le familiarizara con la idea. Enseguida vio las ventajas de aquella boda, y su alegría no fue inferior a la de su esposa, pero no tardó en olvidar el asombro que le había producido la noticia, y al cabo de 1 hora casi estaba a punto de creer que él siempre había imaginado que acabaría ocurriendo una cosa así. «Supongo que tiene que ser un secreto», dijo. «Esas cosas siempre tienen que ser un secreto, hasta que uno se entera que todo el mundo las sabe. Solo quiero saber cuándo se puede hablar de la boda. No sé si Jane tendrá alguna sospecha». Al día siguiente, por la mañana, fue a Highbury y disipó sus dudas acerca de este punto. Le comunicó las nuevas. ¿No era Jane como una hija suya? ¿Una hija ya mayor? Tenía que decírselo. Y como la señorita Bates estaba presente, como es lógico, no tardó en enterarse la señora Cole, la señora Perry, e inmediatamente después la señora Elton. Era el tiempo que habían previsto los protagonistas del hecho.
Por la hora en que se enteraron en Randalls, habían calculado lo que tardaría en saberlo todo Highbury, y con gran intuición, habían supuesto que aquella noche solo se hablaría de ellos en todas las familias de los alrededores. En general, todo el mundo aprobó calurosamente el proyecto de boda. Unos pensaron que el afortunado era él, otros que la afortunada era ella. Unos aconsejarían que se trasladasen todos a Donwell y que dejaran Hartfield para John Knightley y su familia, y otros auguraban disputas entre los criados de ambas casas. Pero en conjunto, nadie puso objeciones muy graves, excepto en una habitación de la vicaría. Allí la sorpresa no fue suavizada por ninguna alegría. El señor Elton, en comparación con su esposa, apenas se interesó por la noticia. Se limitó a decir que aquella orgullosa podía estar ya satisfecha, y a suponer que siempre había querido pescar a Knightley. Y sobre el que se instalaran en Hartfield se atrevió a exclamar: «De buena que me he librado». Pero la señora Elton se lo tomó con mucha menos serenidad. «Pobre Knightley, pobre hombre, qué mal negocio hace». Estaba muy apenada porque, aunque fuese muy excéntrico, tenía muchas cualidades muy buenas. ¿Cómo era posible que se hubiese dejado pescar? Tenía la seguridad de que él no estaba enamorado. No, ni muchísimo menos. Pobre Knightley, aquello sería el fin de la grata relación que habían tenido con él. Estaba tan contento de ir a cenar a su casa siempre que le invitaban. Todo esto se habría terminado. Pobre hombre, no volverían a hacerse visitas a Donwell organizadas por ella. Ahora habría una señora Knightley que les aguaría todas las fiestas. Qué lamentable. Pero no se arrepentía en absoluto de haber criticado al ama de llaves de Knightley unos días atrás. Qué disparate vivir todos juntos. No podía salir bien. Conocía a una familia que vivía cerca de Maple Grove que lo había intentado, y habían tenido que separarse al cabo de unos pocos meses.